Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Es un gusto verles nuevamente. Vamos a desarrollar rápidamente un tema, un concepto de la Torah, pero es un concepto cabalista. En este canal lo que hacemos es la conexión de la información, de los secretos del Sod de la Torah, las correspondencias, no solamente con el cosmos, con el mundo, sino con nosotros de manera física y de manera interna también. Cómo interactuamos con el universo de una manera tan compatible porque somos parte de él. Bien, este concepto es el del tiempo, el desdoblamiento del tiempo en la Torah. ¿Qué significa esto? Bien, un científico francés puso sobre la mesa una teoría hace más de 50, por lo menos 60 años, tal vez más, en donde él dice que las estrellas existen de manera doble, de una manera dual, están duplicadas. En su momento, pues se rieron y dijeron que esto no era posible y tampoco lo podía demostrar. Pero 50 años después, como todos los genios, ¿sí? 50 años después, a partir de ecuaciones matemáticas, él demostró que esto era real. Bueno, pues él fue condecorado, fue premiado y fue aplaudido por este concepto que había sido comprobado. Todo existe de una manera doble. Pero aquí surgió, como todas las cosas, algo más profundo. Más allá del tiempo, más allá de lo físico, está lo etéreo, lo invisible, lo espiritual. Y se desarrolló el tema del doble cuántico, que el mismo Jean-Pierre, explica que es el doble de nuestra alma en otra dimensión en el tiempo, porque ese es el desdoblamiento del tiempo, el que vivimos, ¿sí? En el que existimos, y ese tiempo que se va desdoblando hasta que llega el momento en que se hace perfecto o se hace una sola cosa todo. Es como dice el secreto del Zohar. La luz es la unidad, es la unión de todo lo que existe. Por eso el Big Bang o la gran expansión es una luz que se expande, se abre. Esto es el arco iris también en la Biblia. Es la luz de Dios que se abre y al expandirse en 7 colores nos está enseñando que es el principio del entendimiento de la humanidad, el principio del entendimiento del conocimiento del Creador. Por eso yo he dicho que la generación de Noé no tenía este entendimiento, ¿sí? No estaban completados. Pero bien, ahora vamos a tratar de entender que el universo empezó, según los científicos, a partir de un puntito llamado una singularidad. Una singularidad, un punto en el espacio-tiempo que tiene el tamaño, o tenía el tamaño, o debería de ser así, millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. Algo tremendamente pequeño. Bien, ellos dicen que el Big Bang ocurrió en ese lugar, que en un momento dado esta densidad se concentró tanto que terminó bien expandiéndose. Vamos a explicar, ¿sí?, lo que la Torah dice al respecto. No lo dice de manera literal, hay que escudriñar. Recuerde que esta palabra escudriñar en el griego, no en el hebreo, en el griego significa rascar, hacer pozos, cavar profundo. Por eso digo el maestro, escudriñar las escrituras, porque ahí estoy yo. Bien, entonces vamos a imaginar, porque ya he dicho que Adán y Eva eran lo siguiente. Eran una sola cosa, era un principio de dualidad. Era un polo positivo representado por el hemisferio derecho de Adán, un polo negativo representado por el hemisferio izquierdo. Por eso le llaman a la mujer débil. En realidad no es una debilidad de fuerza, o sí, pero no es fuerza física,
sino una fuerza que tiene que ver con electromagnetismo. Esto era Adán y Eva antes de estar en el paraíso. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de la anterioridad de Adán y Eva, cuando ellos eran una sola cosa. Yo he dicho que unidos como una semilla. Usted ve una semilla, por un lado parece una sola cosa y por el otro lado parece como si fueran dos cosas, como si estuviera partida la semilla de un dátil, de un aguacate, etc. Bien, ellos eran una semilla de luz, una unidad, pero era la unidad de un polo positivo y negativo unidos, así como cuando junta dos imanes que se atraen y se pegan, es difícil despegarlos. Bien, ahora, si podemos entender que en el principio dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está hablando del mundo físico como la tierra que conocemos, ni está hablando de los cielos como ese cielo que vemos cuando levantamos los ojos y miramos. Esto es el primer día, ¿sí? Es el primer día cósmico, porque el primer día para nosotros comienza, el número 1, comienza en el árbol de la vida en Gesed, que es el espejo exactamente de esta dimensión espiritual en donde existe todo como unidad, es una sola luz. Ahora, lo que quiero explicar es que este es el universo. Imagine que este es el universo, aquí había estrellas y planetas y todo, ya existía todo. Y he dicho que el Hasatán era una estrella hipergigante que explotó, que contaminó una parte del universo. Y esta baja vibración, dice la Torá, esta serpiente, por eso le llaman serpiente antigua, ¿sí? Aquí la vamos a dibujar. Esta serpiente antigua, aquí está la serpiente, se paseaba por el borde, por eso yo no entendía por qué Dios tenía plática con él. ¿De dónde vienes? Dice en el libro de Job. Vengo de andar en el mundo y de darle vueltas. ¿Qué es eso? O sea, como Dios hablando con el diablo. Mire, esta energía negativa se paseaba por el borde de esa dimensión en donde él no puede pasar. De aquí para arriba es pureza, es la luz del Creador. Ahí no entra absolutamente nada infinitamente y millonésimamente pequeño, no entra, ¿sí? Es la pureza del Creador, donde existe todo, es pura luz. Bien, entonces, si se da cuenta, esta dimensión viene siendo la tierra del jardín del Edén. Por eso había un árbol en donde surgían las almas, en el jardín del Edén, que es un tipo de tierra, ¿sí? Una tierra cósmica. Espero explicarme con este concepto, no es muy fácil, pero usted lo va a entender y le va a ayudar en su mente a entender por qué la serpiente habló o platicó con Eva, que era el hemisferio izquierdo de Adán, la parte débil de Adán. Tenemos un universo y tenemos también entonces un mundo que existía en el universo, ¿sí? Y el cual le llaman el fruto prohibido. ¿Por qué le llaman el fruto? ¿Por qué le llaman el fruto prohibido? ¿Sí? Porque la semilla es cósmica, el fruto es físico, ¿sí? Esta es la tierra fértil. Este es el cielo, que es un solo cielo, que es la luz del Creador. Cuando la serpiente interactúa con esta parte femenina llamada Java, ¿sí? Por eso en el hebreo hay niveles en el alma, es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. Yehidah, que es Javá. O sea, hay una mente inteligente, la cual conectaba con el mundo, con el universo creado, ¿sí? Es la mitad del cerebro de Adán, ¿sí? Conectaba con el jardín del Edén. La otra mitad conectaba
con la casa de Dios. Le vamos a llamar la casa de Dios porque es más fácil de entender. La luz de Dios es la casa, este es el jardín, es el universo. Bien, y por eso he comenzado diciendo que esta singularidad tan pequeña, el serpiente, ¿sí? Porque es masculino, provocó lo mismo que provoca un espermatozoide cuando entra dentro de un óvulo. Es muy pequeño y se mete para generar su propia vida, para empezar a reproducir la vida. El ejemplo está un poco tosco, pero puede entender cómo es que esta energía negativa se introdujo en la mente femenina, o el aspecto negativo de Adán, ¿sí? Le mostró el fruto que era la tierra, y dice el Zohar, enseña el Zohar, que lo que quiso Adán es tener un cuerpo físico en el mundo. ¡Wow! ¿Qué ha de ser? ¿Qué se sentirá vivir en un planeta, en el planeta Tierra? Y luego es el más hermoso que hay en el universo, ¿sí? Y probaron, es decir, interactuaron de una manera intelectual, generaron un pensamiento. En nuestro cerebro hay una actividad electromagnética, ¿sí? Por eso hay aparatos que se llaman electroencefalogramas, que miden la actividad, que no es otra cosa que una explosión de información en nuestra cabeza. Aunque estemos dormidos, tenemos miles y miles y miles de explosiones en miniatura de electricidad. Cuando usted piensa, por eso en las caricaturas ponen un foquito, ¿ah? Un foquito. Cuando alguien piensa, dice, wow, se le ocurrió una idea. Y lo ilustran con un foco. Se le prendió el foco, tuvo una idea. Pero en realidad lo que están diciendo es que hubo un destello de luz en la cabeza. Y no se necesita ser un genio para tener destellos de luz. Cuando su mano y su oreja tiene comezón y se rasca, ya hubo una explosión en miniatura de electricidad en nuestro cerebro que le indicó a la mano en forma de orden que se rascara la oreja. Si estoy dormido y tengo frío, me echo la cobija encima. Y todo ese tipo de cosas son explosiones de electricidad en el cerebro, ¿sí? Esa es la función de las neuronas. Bien, entonces vamos a imaginar que este pensamiento, este cerebro que era cósmico, que era una luz, el Hasatán pudo lograr interactuar para provocarle un pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Deseo tener un cuerpo, vaya. Eso es comer del fruto del árbol del conocimiento y del mal. Entonces, ¿qué surge? Sucede que Adán muere en el cielo y nace en la tierra. ¿Cómo es que ocurre esto? De la siguiente manera. Ya interactuó la serpiente con Eva, digamos. Esta singularidad para la cual empezamos, que es un punto infinitesimal entre el universo físico y el reino de los cielos, la casa o la luz, ¿sí? Provocó lo que le llaman el Big Bang, una gran explosión. Por eso he dicho que esta palabra está equivocada, porque en realidad fue la gran expansión, la expansión de la luz. Vemos cómo tenemos entonces ya que Adán, el alma de Adán explotó, ¿sí? Se separó el principio masculino y femenino, explotaron, y cuando llegaron a la tierra, entonces nacieron en un cuerpo físico, y era un hombre y era una mujer, ¿sí? Estos lados de la expansión son los que explicamos que era el espectro de luz, ¿sí? Aquí el infrarrojo, si lo puede recordar, el infrarrojo, y acá el ultravioleta. Porque una luz se dividió en siete colores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está de manera cósmica la apertura de la luz. Así es de que el arco iris que nosotros vemos en el cielo cuando llueve
es una representación de este otro arco iris cósmico, ¿sí? Nosotros somos el reflejo de la semilla. La semilla está en la casa de Dios, en la tierra de la casa de Dios la semilla, y acá está el fruto. La tierra se convierte en la semilla universal del universo, la semilla cósmica, y el fruto es el cuerpo físico, una cosa que viene de la otra. Vemos cómo entonces el tiempo es utiliza este factor, ¿sí?, de lo que llaman la evolución. En realidad no es evolución, ya todo existía, ya todo estaba ahí. Lo único que estamos viendo es el desdoblamiento de una cosa. Cuando los científicos estudian algún concepto, lo que hacen es, al encontrar la respuesta, lo que encuentran es una respuesta que les abre un abanico de posibilidades y demás cosas. Por eso cada vez enloquecen más en la ciencia. Pero bien, ahora entendemos cómo había un estado de conciencia muy elevado, ¿sí? Esta es la tierra, o la tierra del primer día, pero en la ciencia esto es la física cuántica, ¿sí? Es la física cuántica. Y se puede decir que este espacio, si lo imagina usted, es oscuro, es negro, es la energía oscura. Por eso cuando vamos a las cosas pequeñas, infinitamente pequeñas, el científico, más allá del átomo, entró al mundo cuántico, al mundo de las partículas subatómicas, algo muy pequeño. Pero resulta que en ese mundo subatómico todo es posible. Todo es posible, la teletransportación, la telequinesis, el efecto túnel, el entrelazamiento cuántico en el cual está basada ahora los ordenadores. Ahora vamos a tener computadoras que están basadas en un principio que se sale de las leyes del cosmos, de las leyes del universo, que son las leyes de la física, y entran a unas leyes microscópicas y pequeñas llamadas el entrelazamiento cuántico. De ahí viene entonces el concepto de las computadoras, donde todo es posible. Si se da cuenta cómo está entrando a una dimensión desconocida, y por eso ellos mismos dicen, aquel que diga que entiende la física cuántica no ha entendido nada. Este es el lenguaje entre ellos como científicos. Imagínense nosotros que no somos científicos. Pero estamos entendiendo la Torá de una manera sencilla, con principios básicos, que no se necesita de grandes conocimientos y grandes niveles de inteligencia, un IQ muy elevado. Pero lo que quiere el Creador hacer con el ser humano es regresarle la inteligencia que tuvo cuando estos dos cerebros estuvieron juntos, cuando eran una sola cosa. A eso se refería Yahshua, el maestro, cuando les dijo, es que no fue así al principio, hablando del divorcio. Lo que Dios unió, ¿sí? Estaba hablando de este principio, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es decir, todas las cosas son una sola unidad, son una sola cosa. Todo es uno, no lo separen, no lo fragmenten. La religión separa una cosa de la otra. Los gobiernos separan una cosa, separan la fe del Estado. Y así, todo está fragmentado, todo conocimiento, todo entendimiento está separado, está fragmentado. No, ustedes dicen, nosotros creemos, y todos están separados. Pero Dios es una unidad. Este concepto aparece allí en los evangelios, cuando la mujer samaritana le dice a Yahshua, ¿cómo tú me pides agua? Ustedes dicen, no nos quieren a nosotros. Y explica el problema a la mujer. Dice, porque ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, en el templo, ahí está Dios. Pero mis padres dicen que donde quiera está Dios y donde quiera podemos adorarle. La pregunta es, ¿quién tenía la razón? ¿Los judíos de Jerusalén
o los judíos que estaban en Samaria adorando ya en otro lado. Así como estaban las cosas, los dos tenían razón. Los dos tenían razón, ¿sí? Estaban haciéndose sectores, que no es el contexto de la palabra, como ahora entendemos secta, y decimos secta, parece que estamos diciendo satánico. No es ese el contexto del primer siglo. Secta era un sector judío que se trasladaba de su lugar de origen a otro lado, porque decían, hemos entendido en nuestro corazón este concepto de la Torá y nos parece que es correcto, lo vamos a llevar a cabo. Esos eran los samaritanos, esos eran los esenios, esos eran los fariseos, los saduceos y todas las sectas de su tiempo que pertenecían a una unidad creada o unificada por la Torá, que empezaron una apertura. Cosa que vale para ellos, ¿sí? Que vale para ellos porque todo tiene un propósito delante del Creador. Ahora ya no, para nosotros no funciona así, para las religiones no funciona así, porque por lo menos ellos eran maestros, han tenido la Torá durante miles de años, nosotros no. Bien, entonces ya podemos entender cómo esta expansión de la luz de manera cósmica, se abre la luz, surgen los 7 colores y de ahí proviene el árbol de la vida, ¿sí? Esta es la tierra que es llamada Malhut. Este es Malhut. Entonces tenemos a Keter, Jodma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod y Malhut. Bueno, esa es la estructura del árbol de la vida. Lo vamos a hacer un poquito más claro. Entonces, por eso a Keter, fíjense lo que le digo, por eso a Keter también se le considera el mundo de Atzilut, de la emanación, de donde emanó todo, como el mundo de Atzilut, como el Adán Kadmon, el Adán primogénito, el primero pues, el Adán celestial, un estado de conciencia unificado, ¿sí? Es Keter, Jokma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y el mundo. Lo vamos a hacer más grande para identificar el planeta Tierra. Es por eso que esta representación del árbol de la vida y la gran expansión, ¿no? La gran expansión fue así. Tenemos una columna izquierda y tenemos una columna derecha. El rigor y el gesed. Cuando separamos estas 3 dimensiones, y yo les explico, porque tenemos 5 niveles de alma, 3 entendemos, los otros 2 no los entenderíamos porque pertenecen a mundos superiores, mundos espirituales muy elevados, no es de que no podamos, esto es así, cualquier persona que estudia Kabbalah y que profundiza puede acceder a niveles más altos de conciencia. Yo no puedo decir hasta dónde, pero si el más alto es el de Adán, entonces en la tierra nosotros podemos entender que si somos nosotros el fruto, también somos la semilla, somos las dos cosas. Y el ser humano en la tierra se convierte como en un árbol de la vida pequeño. Es la semilla, ¿sí? El fruto. ¿Qué hay dentro del fruto? Pues una semilla. ¿Cuál es esa semilla? Es Keter, Jokma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. ¿Sí se da cuenta? Somos el fruto y somos la semilla. Somos las dos cosas. Somos la pregunta. En la pregunta soy la vasija, pero también somos la respuesta. En la respuesta soy el maestro, ¿sí? En la pregunta soy femenino, en la respuesta soy masculino. Nuevamente volvemos al ejemplo del óvulo y del esperma. El óvulo es el principio femenino, negativo, que recibe. El esperma es el principio masculino, positivo, que otorga. Este concepto es universal, cosmogónico, y mientras estemos en el espacio-tiempo,
nada escapa a esto. Masculino, femenino, blanco, negro, alto, bajo, y el resultado de la unión de los dos. Y aplica para todo el universo. Dos polos que se juntan van a crear un tercero. Pero en este caso, cuando la serpiente era un polo negativo y interactúa con otro negativo que provocó una explosión, la explosión del alma de Adán. Esto está tremendo, amados, porque no lo explica la Torah, por lo menos no en la parte del Shaf, en el nivel simple. Por eso la gente tiene que ir más allá. Toda la Biblia, los evangelios y las cartas y todo lo que usted haya aprendido de religión es bueno, porque es un escalón, pero no podemos quedarnos en una laguna tranquila, bien bonita y decir aquí está el paraíso, porque el agua estancada suele descomponerse, suele secarse y finalmente termina siendo un pantano, ¿sí? Hay una metáfora, ¿sí? Un concepto de los ríos que fluyen de agua viva. Lo que el Eterno quiere es estarnos enseñando todo el conocimiento del universo, que nuestra mente regrese a esa inteligencia cósmica que tuvo Adán y que el Zohar o la Kabbalah enseña que era un IQ de 2000. Imagínense, un IQ de 2000. Si esto lo podemos hacer con un IQ, el que usted le ponga, 100, 120. Albert Einstein tenía 160, 170, no lo sé. Pero, pues si con un IQ tan pequeño podemos desarrollar estos conceptos, imagínense cuando tengamos uno de 2000. Y aún así, les voy a decir algo. Este es el hombre. Cuando haya alcanzado la plenitud de inteligencia, lo que habrá logrado en su intelecto es el 1% de la realidad. Porque todo esto, ¿sí? Todo esto es el 1%. El universo, las estrellas, los planetas es el 1% de la realidad, de la casa de Dios, del reino de los cielos, del Olam Abba, de la luz infinita, de la Ein Sof, o como le pueda llamar, o como lo pueda entender, es el 99%. Es el 99%. El 1% es ese universo en donde los científicos están haciendo locos, descubriendo y descubriendo y descubriendo y encontrando y encontrando y encontrando, y al parecer no tiene fin. Y sin embargo, es el 1% solamente. Bien, ese 1% lo tenemos que recobrar, ¿sí? Es una ascensión no solamente de inteligencia, sino también de nuestra alma. Nuestra alma no es el 1%, nuestra alma es una partícula del 99%. Esto es lo hermoso. El 1% es nada más nuestro cuerpo físico, nuestro entendimiento, nuestros 5 sentidos. En realidad, el alma es el 99% y nuestro cuerpo le está impidiendo reconocerlo. Por eso hay una restricción en todas las religiones. Desde hábitos, no comer animales impuros, carne de cerdo, y beber vino y fumar y todos estos males, todos estos llamados pecados son malos porque no le permiten al alma desenvolverse en su estado natural del 99%. Pero el alma es la que le da fuerza al cuerpo físico, es decir, el día que sale el alma, el cuerpo se desmorona, se desvanece. Ahí está el miedo del ser humano a morir, ¿sí? Se aferra a este mundo porque le ha llegado a amar tanto que cree que es lo único que existe. Y la gente vive y trabaja y acumula como si fuera a vivir eternamente en este mundo. Se aferran al 1% porque es lo único que conocen. Así de que nosotros aquí en este canal tratamos de enseñarle a la gente que hay más allá, más allá. El alma no muere nunca, el cuerpo sí. Por eso hay un miedo a morir. Bien, ahora vamos a ver cómo esto ocurre de manera cósmica, ¿sí? Y cuando lo vamos comprimiendo, como comprimimos
esto, se expandió, la luz de Adán se expandió, o llámele Big Bang, después se comprimió para formar una semilla, después se va a volver a expandir. Lo que les estoy diciendo es exactamente lo siguiente, ¿sí? Tenemos que rayonar un poquito el pizarrón para darnos a entender, porque todos los conceptos están entrelazados. Es lo que dije al principio del video. Lo que hacemos es una correspondencia de información ya existente, ya está allí. Lo único que estamos haciendo es unirla, atando cabos, dice el dicho, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es una yud cósmica, ¿sí? Por eso el nombre sagrado del Creador comienza con una yud, ¿sí? Es una dimensión, ¿sí? Que se expandió y que se vació en otra dimensión, ¿sí? Todo el conocimiento de esa semilla fue a dar origen al mundo. Y después, lo que quiere el Creador, que en este mundo se produzca una yud inversa, pero es una yud que va a hacer lo contrario, sino que va a ir hacia arriba, ¿sí? Para conectarnos con el Creador. Por eso en el video de la letra yud explicaba esto. Es una dimensión que baja a otra dimensión, que baja a otra dimensión, que baja a otra dimensión. Y lo que no quiere el Creador, o lo que enseña la Torá, la Biblia y todas las religiones del mundo, es que de este mundo físico no bajemos a otra dimensión inferior, ¿sí? Que es llamado el Geinom, que es llamado el infierno, que es llamado el abismo, porque nuestra alma no tiene nada que ver con esa dimensión, queda aislada, queda sola en un lugar, en una dimensión donde no tiene un propósito, en donde no fue creada, donde es muy pequeña. Lo he dicho algunas ocasiones, imagina una hormiga en la luna, está viva, puede caminar, puede correr y hace lo que quiere, pero está sola, está aislada, está en un planeta gigantesco, no hay plantas, no hay agua. ¿De qué le sirve estar viva? ¿Qué le provocaría estar viva y sola y vacía? Un sentimiento de angustia perpetuo, eterno, ¿sí? Un sufrimiento terrible. A eso se le llaman el infierno, a eso le llaman el Geinom. Bien, entonces si esa alma baja a un nivel inferior, no tiene razón de ser, ¿sí? Así es que nuestra alma no pertenece a este mundo, pertenece a una dimensión superior. Lo que necesitamos es encontrar el camino de regreso a casa. Eso es la Torah, el camino de regreso a casa. Ahora vamos a tratar de explicar otro concepto de lo que es el desdoblamiento del tiempo en la Torah de una manera sencilla. Por ejemplo, la Torah empieza con la serpiente, ya lo dijimos, empieza con la serpiente es la que provoca el problema, provoca un cortocircuito, una gran expansión, explota el alma de Adán. Es un alma que se va a unificar, por eso yo he dicho, todos tenemos un alma de Adán dentro de nosotros. Si yo amo a la gente, si tengo un estado mental, un estado de conciencia unificado, lo que voy a encontrar es otra alma igual que yo. Al rato todos juntos vamos a hacer una sola alma. Ese es el propósito, unificar esa alma en una sola cosa. Cuando sea una sola alma, entonces esta una sola alma va a reflejar y va a comenzar los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Sí me explico? Porque va a ser el reflejo de la luz, como esto y el mundo. Nosotros éramos el mundo, o somos el mundo, somos el reflejo de esa luz superior. El día que esa luz esté junta en un solo lugar como un estado de conciencia, se va a convertir en la luz y se va a crear otro mundo adicional, otra dimensión, otra yud, ¿sí? En donde se va a expandir la luz ahora, se va a expandir, va a ser el reflejo de un estado de conciencia.
Bien, pero comienza con una serpiente aquí el asunto. Y algo que me llamaba a mí la atención cuando yo leía la Biblia y decía, ¿por qué dijo Yahshua, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Pero no la serpiente, ¿no es el diablo? ¿Cómo es que Moisés levantó una serpiente? ¿Sí? Y yo decía, ¿por qué levantó una serpiente? ¿Qué es una serpiente? Entonces veo, ¿sí? Una serpiente en un símbolo egipcio. Y digo, ¿esto qué significa? Ustedes han visto un símbolo egipcio, o no lo sé, que le llaman el caduceo. Y es un símbolo que utilizan los médicos, el que representa la sanidad, ¿sí? La salud, el cuerpo médico. Pero ¿por qué es un caduceo? Dos serpientes en un asta y finalmente coronadas con dos alas. ¿Recuerdan las dimensiones? Una dimensión que baja, ¿sí? Una dimensión que asciende y que lleva a otro mundo superior, ¿sí? Pero en el caso de Moisés era una sola, no dice que eran serpientes, dice que era una nada más, que estaba girando ahí. La respuesta a esto es porque era una energía. O sea, la mala ya está ahí, la energía negativa ya está ahí. Lo que tienes que ascender es tu energía positiva hacia arriba, hacia Keter, hacia la mente, para encontrar esa dimensión y ese estado de conciencia que te va a elevar, que va a elevar tu alma. Entonces vemos cómo comenzó con una serpiente en el cosmos, la caída de Adán, cómo en el paraíso en la tierra sigue siendo el problema una serpiente y es la causante de la caída, y maldita sea la tierra por tu causa, y se le condena a la serpiente y también la condenan, le cortan las patas pues y la ponen a tragar polvo de la tierra. Ahora vemos cómo esa serpiente cósmica se desdobló en el tiempo, se materializó y se convirtió en un hecho histórico, en un hecho físico que está descrito en el Génesis. Aquí tenemos el desdoblamiento del tiempo, lo que ocurrió en el cosmos vuelve a ocurrir en la tierra. Cuando viene Moisés, que es un Mesías, el Mesías del pueblo de Israel, bueno, que eran los hebreos todavía, viene y levanta un asta con una serpiente que indica el lado positivo, ¿sí? Por eso sanó la gente. Cuando miraron eso, su vibración se elevó y quedaron sanos. La enfermedad se fue. No es un acto de magia, es algo más sencillo. Está repitiéndose un fenómeno. Bien, entonces el símbolo de caduceo no es algo tremendo, que digamos un misterio, ya no lo es, ¿sí? Y no lo usamos, no es algo que yo use, que yo diga, investigue a ver qué encuentra ahí, no. A mí no, por lo menos en lo personal a mí no me gusta eso. Ahora, esta serpiente se vuelve a desdoblar, ¿sí? En el tiempo, se convierte en otra cosa de acuerdo a la evolución, vamos a utilizar ese término, a la evolución espiritual del ser humano, y ahora deja de ser una serpiente cósmica, deja de ser una serpiente física en el jardín del Edén, deja de ser un símbolo con Moisés y se convierte en algo esencial, en un grupo de personas llamadas los fariseos. Yahshua les dijo, generación de víboras. ¿Sí se da cuenta cómo hubo un desdoblamiento del tiempo por etapas? ¿Sí? Vamos a ponerle aquí la serpiente cósmica, después la serpiente de Moisés, ¿sí? No, la serpiente terrenal en el jardín del Edén, ¿sí?
que es la serpiente terrenal, y después vamos con la serpiente simbólica, que es la de Moisés, y finalmente terminamos con una serpiente que ya es intrínseca, es decir, que es parte del alma del ser humano, ¿sí? ¿Cómo se le puede llamar a este tipo de serpiente que ya está dentro de nosotros? El alma, en el alma nefesh. En el alma nefesh se parece a la palabra nahash. De hecho, es una permutación de las palabras en hebreo para serpiente. Nahash es serpiente y nefesh es alma baja. Ajá, es que tiene la misma raíz. Entonces está en forma de, vamos a ponerla de emoción. Emoción, sentimiento, pensamiento, pero ha invadido, ¿no? Esta serpiente ha invadido la parte interior del ser humano en emoción, pensamiento y sentimiento, ¿ok? Ha invadido la naturaleza humana, y por eso a este grupo de sentimientos o de sensaciones de baja vibración producidas por una serpiente, en su momento Yahshua le llamó fariseos, ¿sí? Role de víboras, generación de víboras. Aquí lo que quiero que quede claro es que estamos hablando de un tiempo cósmico que desconocemos. Estamos hablando del desdoblamiento del tiempo, pero las circunstancias siguen ocurriendo, los hechos siguen ocurriendo, pero así como ocurre una evolución en las cosas que se van transformando, que se va cambiando y se va mejorando, esta es una repetición de los hechos que se va perfeccionando, ¿sí? Por eso la serpiente dejará de ser, por eso dejará de ser la serpiente, porque va a ir perdiendo esto. Ahora, viene una parte bien interesante y bien bonita, porque esto también se vio en los imperios, pero eso es cuestión de otro video. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero haberme dado a explicar. Que el Eterno les bendiga y les guarde.